Ahora voy a hablar en español para todos nuestros amigos que me escucharon hace un momento hablando solo en inglés. Disculpa que no pude explicar que iba a hacerlo primero en inglés y ahora lo hago en español, pero creo que ya todos ustedes saben que cuando estoy yo sola lo hago primero en inglés y luego lo hacemos en español, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos a otro episodio de Noticias para Usted. Hoy es 14 de julio del 2026 y yo soy Olympia Justice con South Dakota Voices for Peace y somos parte de la South Dakota Dream Coalition. Antes de empezar con el tema que quiero hablar el día de hoy, le quiero pedir por favor, como siempre, que le dé me gusta, le dé compartir a los videos, a este video, para que le llegue a más personas la información y que más personas se vayan enterando de nuestros episodios, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar sobre por qué es importante conocer nuestros derechos constitucionales cuando se trata del cumplimiento o la aplicación de las leyes de inmigración. Hemos cubierto aquí en Noticias para Usted el operativo o la operación Trueno de la Pradera, lo que el gobernador le llama Operation Prairie Thunder, ¿ok? Y hemos cubierto por qué eso es cumplimiento de leyes de inmigración en Dakota del Sur. Desde que inició ese operativo en el verano de 2025. O sea, llevan un año haciendo este tipo de operativo de cumplimiento de inmigración. ¿Ok? También aquí en Noticias para Usted hemos estado informando a la comunidad sobre nuestros derechos constitucionales desde que comenzamos Noticias para Usted a principios del 2025. Llevamos año y medio haciendo estos episodios. Ustedes siempre pueden volver a ver todos los episodios de Noticias para Usted en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web, en nuestra página web, en sdbfpeace.org, o si usted le pone en Google South Dakota Voices for Peace, le va a salir la página, ahí puede ver todos los episodios, ¿ok? Uno de los episodios donde hablamos de manera muy completa sobre la operación o el operativo Trueno de la Pradera es de hace 6 meses. En ese episodio, la abogada de inmigración Tanisa Islam y yo explicamos o nos adentramos en el tema de qué impacto tiene el operativo Trueno de la Pradera en nuestro estado y cómo está afectando a las comunidades como de nosotros, de los inmigrantes. Y también hablamos en ese episodio sobre cómo ese método que está utilizando el Departamento de Seguridad Nacional y la oficina de ICE, que están utilizando, como también mencionó la abogada Dana en otro episodio, de ir de puerta en puerta y como lo están haciendo aquí en Dakota del Sur con estos patrullas de saturación o los retenes de control de carro en carro. Cómo hacer ese tipo de cosas no es una manera constitucional de buscar o de detener a las personas, porque no existe una orden judicial para la búsqueda o el registro cuando se hace este proceso como lo están haciendo ahorita, ¿no? O sea, incluso hablamos en ese episodio de hace 6 meses sobre cómo nuestros impuestos aquí en Dakota del Sur, los impuestos locales, están pagando por esa actividad de cumplimiento de la ley, y cómo también muy poco o casi nada del dinero presupuestado por el gobierno federal, que son miles de millones que le han dado a ICE, no está regresando a nuestro estado. Por ejemplo, justo en el mes de junio, hace un mes,
varios medios de noticias aquí en el estado reportaron que Dakota del Sur recibiría $150,000 nada más después de que el gobernador presumiera haber detenido 800 inmigrantes en un año. Ajá. Entonces, $150,000 no es nada comparado a los 140 miles de millones, 140 mil millones de dólares que el Congreso le ha dado en el presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional. Los acuerdos 287G se llaman así porque están derivados en el inciso o en el artículo 287, inciso G, de la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Por eso se llaman 287G, porque ese es el artículo y el inciso de la ley en el que están descritos. ¿Okay? Entonces, los acuerdos 287G no se le imponen a las agencias locales del orden público. Se celebran voluntariamente, o sea, se entra de manera voluntaria en ese tipo de acuerdo entre una agencia local y el Departamento de Seguridad Nacional o la oficina de ICE. ¿Ok? Esto significa que nuestro gobernador y los condados que también han firmado acuerdos para sus departamentos de sheriff o del alguacil local, el gobernador inscribió a la patrulla de carreteras y a los policías estatales en esto. Ajá. Debo aclarar, por favor, que la policía local de la ciudad de Sioux Falls, los policías de Sioux Falls, no han firmado este tipo de acuerdo, por lo que los oficiales de policía locales no han sido delegados ni capacitados por ICE para hacer cumplir las leyes de inmigración. Necesito dejar esto en claro porque existe una idea equivocada en la comunidad de que ese es el caso y no lo es, ¿ok? Los policías de Sioux Falls no están haciendo cumplimiento de inmigración. También debo enfatizar que ICE o el Departamento de DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, siempre ha tenido oficiales en el estado de Dakota del Sur. Sin embargo, a principios de este año también se reportó en medios de noticias en el estado que ICE abriría 2 oficinas más, una en Huron y la otra en Mitchell. Y adicionalmente también se reportó desde el año pasado en las noticias que hubo un aumento en el número de oficiales en el estado de ICE o del Departamento de Seguridad Nacional, ¿ok? O de Immigration Investigations, de investigaciones de inmigración, ¿vale? Esto sí está ocurriendo junto con el acuerdo 287G que el gobernador firmó el año pasado, en el que el año pasado solo 5 oficiales estaban siendo capacitados por ICE de la patrulla de caminos. Pero este verano el gobernador anunció en mayo que 41 patrulleros de caminos o de estatales más iban a ser capacitados por DHS o ICE, ¿vale? Ok, también tengamos presente que Dakota del Sur, según la Oficina de Desarrollo Económico del gobernador de Dakota del Sur, tiene una población de 924,669 habitantes. Ocupa el lugar 46 en número de población de los Estados Unidos, entre los 50 estados, ¿ok? Estamos en el lugar 46. Solo 4 estados más tienen menos población que Dakota del Sur. La página usafacts.org, o sea, hechosdeestadosunidos.org, enumera la población hispana en Dakota del Sur
como el 5.4% de la población total en el estado, en comparación con 20% a nivel nacional. A la población negra o afroamericana no hispana está en 2.5%, que está muy por debajo del 12.6% a nivel nacional. A las personas indígenas americanas y nativas de Alaska no hispanas en el estado de Dakota del Sur están en 7.6% de la población, que es mucho más alto que la proporción nacional, que está a 0.72%. Y la gran mayoría se identifica como blanca no hispana, 80% de la población de Dakota del Sur, que está más que el 57.5% a nivel nacional. ¿Por qué es relevante todo esto el día de hoy? ¿A qué noticias le debemos de prestar atención? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestros derechos constitucionales? ¿Y por qué aquí en Noticias para Usted seguimos hablando de los derechos constitucionales? ¿Y por qué es importante tener un plan de seguridad y plan de preparación? Pues en los últimos 6 días hemos enfrentado o nos hemos encontrado o nos han llegado 2 reportes más de noticias sobre agentes de inmigración que mataron a 2 más de los nuestros en Texas y en el estado de Maine. Y también en la última semana ha habido reportes por varios medios de comunicación de otros arrestos o detenciones de manera violenta de otras personas en el estado de Virginia, el estado de Illinois, el estado de Wisconsin y Tennessee. En Dakota del Sur, definitivamente los hispanos somos una minoría y estamos siendo atacados. Eso es un hecho. ¿Ok? Ya sea que estemos aquí con situación migratoria legal o estatus legal o sin estatus, todas las personas estamos protegidas por la Constitución y nadie debería ser blanco de perfilamiento racial ni de violencia de ningún tipo. En Noticias para Usted seguimos hablando de nuestros derechos y queremos que todas las personas aprendan sobre ellos porque el conocimiento reduce el daño. El conocimiento empodera a las comunidades. Y personalmente, como miembro de la comunidad, yo quiero que todos seamos más poderosos y que seamos más fuertes. Porque conocer y afirmar nuestros derechos también sostiene nuestra dignidad y nuestra condición como personas. Y nuestra dignidad y nuestra condición como personas es precisamente lo que nuestros derechos protegen. También debo decir que la carga de hacer valer nuestros derechos no debería recaer en la comunidad, de eso estoy consciente, pero lamentablemente aquí es en donde nos encontramos el día de hoy. Entonces, al difundir la información correcta, nosotros difundimos más educación y, amigos, la educación es poder. Hoy y siempre. En la última semana también me han dicho, ¿qué sentido tiene o cuál es el sentido de decirme cuáles son mis derechos si ellos, ICE o Seguridad Nacional o los policías, no les importa? Nos están lastimando, nos están haciendo daño. Y yo a esto les respondo, pues que en ese episodio de hace 6 meses también dijimos lo que voy a decir ahora, ¿no? Que cuando no ejercitamos, cuando no afirmamos nuestros derechos, estamos consintiendo de manera tácita o de manera silenciosa que violen nuestros derechos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que resistir, tenemos que seguir adelante. Porque ellos, los del gobierno, la policía, ICE, Seguridad Nacional, ellos ganan cuando nos quedamos callados y cuando nos vamos sin dar batalla.
Ellos ganan cuando estamos cansados. Ellos quieren que nos rindamos. Y tenemos que seguir adelante. Si usted, lo voy a decir de esta manera, si usted en este momento es detenido en el estado de Dakota del Sur, sí, es altamente probable que usted eventualmente va a ser deportado, ¿ok? Pero aún o todavía puede reafirmar su derecho a guardar silencio y a no contestar preguntas que no son necesarias y a no firmar documentos que le quitarían aún más protecciones bajo la ley, ¿ok? Usted todavía tiene esos derechos. Y esto, afirmar y ejercitar sus derechos, sienta un precedente que podría convertirse en evidencia colectiva cuando haya litigios, y lo habrá, va a haber litigios. Esto no se va a quedar así. Ya está habiendo litigios. Cuando viene la abogada Dana, ella nos habla sobre los casos que están pendientes en los tribunales. Entonces va a haber estos litigios, porque la violación de estos derechos no se va a quedar sin una batalla legal. Y cuando estos casos se argumentan en los tribunales federales, las sentencias o los acuerdos, bueno, más que nada las sentencias a las que se llegan, las resoluciones, le dan a las personas más protecciones a largo plazo, ¿ok? Por eso debemos de tomar esto en serio. Y aunque le tiemble la voz, aunque le tiemble el cuerpo, aunque se ponga nervioso, debemos de afirmar nuestros derechos a guardar silencio, debemos de afirmar nuestro derecho a no consentir que nos hagan búsquedas, que nos registren nuestro carro, nuestra casa, nuestra persona. Debemos de hablar fuerte y claro cuando no hay una orden judicial. Debemos declarar, expresar claramente que no vamos a firmar nada sin antes haber tenido la oportunidad de hablar con un abogado. Aquí en South Dakota Voices for Peace hemos tenido reportes de miembros de la comunidad que han ejercitado sus derechos. Y la patrulla de caminos los dejó ir. De modo que sí es posible enfatizar que uno tiene derecho de permanecer en silencio y de no contestar preguntas. Sí se puede hacer. Ya hay personas aquí en la comunidad que lo han hecho. También, de la misma manera, le quiero decir a todos ustedes el día de hoy que debemos de enfrentar la realidad y debemos de ser proactivos, ¿ok? Debemos de estar preparados. También les hemos venido diciendo aquí en Noticias para Usted desde el año pasado que tenemos que tener nuestros poderes legales preparados para proteger a nuestras familias, a nuestros bienes, ¿ok? Y tener las conversaciones difíciles con nuestros hijos sobre lo que está pasando, sobre lo que podría pasar, porque ellos escuchan y ven todo y son muy inteligentes, ¿ok? Les debemos una explicación, les debemos una aclaración y les debemos estar preparados para su bien. Si no tienen su pasaporte estadounidense, mientras los padres estén en este país, asegúrese de poder sacar el pasaporte estadounidense de sus niños, si son ciudadanos estadounidenses. Porque una vez que uno de los padres no está en el país, es bien difícil que le puedan sacar el pasaporte estadounidense al menor de edad, ¿ok? Bueno, por último, debemos de seguir
apareciendo, presentándonos, seguir llegando a la vida, con el día a día. Nosotros todos somos personas trabajadoras, somos personas que aman profundamente, no amamos a la ligera, amamos bien. Somos resilientes y nosotros tenemos que apoyarnos unos a otros. Y para aquellos que son nuestros aliados en la comunidad, este mensaje es el mismo. Por favor, entiendan que tenemos miedo. No importa si tenemos situación legal o no. Todos ahorita tenemos un peso sobre nuestros hombros. Nos sentimos marcados. Y el odio, como lo estoy describiendo, el odio es real y es muy feo. Pero la amabilidad del uno con el otro y el apoyo del uno con el otro significan mucho en este momento, como siempre han significado mucho en otros momentos. Les doy muchas gracias por haber estado el día de hoy acá conmigo. Espero que le pueda dar compartir, que le pueda dar me gusta para que este mensaje le llegue a más personas. Y visita nuestra página si está en sus posibilidades hacer un donativo para South Dakota Voices for Peace para que podamos seguir trayéndole noticias para usted a la comunidad completa. Lo veo el próximo martes alrededor del mediodía y que esté muy bien. Hasta luego.